Bueno, poderosos, ustedes saben que hoy el tema obligado es el discurso y vamos a estar hablando con diferentes sectores y con diferentes especialistas en temas que son vitales dentro de lo que fue este discurso. Y para abrir este segmento de entrevistas vamos a conversar en este momento con Eliseo Christopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Copimecon. Bienvenido, señor Christopher, al Rumbo de la Tarde. Sí, sí, buenas. Buenas, ¿nos escucha? Sí, le escucho muy bien, a la perfección. ¿Cuáles son sus primeras impresiones acerca de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Sí, mis saludos a todos, a los integrantes, a los dirigentes y por supuesto también a los que escuchan este grandioso programa Rumbo de la Tarde. Sí, realmente nosotros entendemos que fue un discurso muy proactivo y que pues a nosotros los sectores productivos del país, en el caso de las pequeñas empresas, pues nos lleva cierta tranquilidad esos anuncios, nos da cierta seguridad para seguir pues nuestras inversiones. De manera inicial, eso es lo que nosotros hemos dicho del discurso presidencial. Ha estado hablando de algunas cifras que nosotros desconocíamos, pero vamos a tomar la palabra al señor presidente en el orden de la construcción y cómo se han estado desarrollando algunos, en ese orden, cómo ha estado el desarrollo del país. Y nosotros pues entendemos que fue un discurso que a nosotros nos da confianza, a sabiendas de que estamos en una situación global que nos crea muchas situaciones en el orden de la competitividad y en el orden de la inflación a nivel global, se puede decir. ¿Cuáles son las cifras que usted dice que dijo el presidente que usted no conocía? Sí, bueno, realmente la que hablaba sobre el sector construcción, la cantidad de obras que se habían establecido en el país. Nosotros no sabíamos que se habían realizado tantas obras, lo que nos alegra bastante. Por mucho se puede decir porque entendíamos que habló de muchas escuelas, estuvo hablando de unos presupuestos interesantes en las obras, también habló de que el presupuesto hacia las MIPYMES se había aumentado. Hasta cierto punto nosotros no manejábamos esos datos, algunos de esos datos, pero le tomamos la palabra porque él estaba pasando los datos oficiales sobre cómo ha aumentado la participación de las MIPYMES en las compras y contrataciones. Sí, en el orden de la... ¿Sí? Le escuchamos. Le escuchamos. Sí. O sea que el discurso a nosotros nos lleva a cierta tranquilidad y nos muestra que tal vez nosotros podemos pues seguir apostando a que vamos a tener un desarrollo económico este año que se espera que sea con bastantes retos, pues que sea un año que tenga... tal vez que termine con condiciones mejores que las que estamos esperando en estos momentos. ¿Usted piensa que la ejecutoria del gobierno estos 2 años y medio en que ha ejercido la dirección del Estado Dominicano han sido de beneficios para el país? ¿Cómo usted lo evaluaría? Mire, en estos 2 años hay que tomar en contexto de que no es una economía normal. Estamos hablando de que tenemos una pandemia que apenas estamos pasando, una recesión global, y realmente esperábamos que en el orden del desarrollo del país, en todos los sectores económicos, pues esperábamos situaciones no mucho peores que tal vez como estamos. Por eso es que cuando vemos estas cifras, decimos, pero caramba, no ha sido tan drástico la economía como nosotros estábamos esperando, porque recuerde que fue una pandemia que paralizó el mundo entero, y aparte de eso tenemos una inflación que no es un secreto para nadie, y todos saben que el sector construcción ha sido, por ejemplo, en el año 2021 crecimos por encima de un 24%, en el año 2022 cerramos con menos de un 1%, o sea, y ahora vemos que el presidente muestra unas cifras, que el señor presidente muestra unas cifras que son bastante halagüeñas según el desempeño del país, según lo que ha hecho el país, y está mostrando un desarrollo también bastante amplio a futuro. Por ese lado, esas han sido nuestras observaciones, porque sencillamente, señores, estamos viviendo en una situación totalmente atípica en el orden económico en los últimos 2 años. ¿Usted qué tiene que ver con que maneja el tema con las MIPYMES? Sí, de la construcción. Con la construcción. Realmente,
realmente. Los incrementos de salarios que se está hablando, los incrementos de la situación de la inflación, la situación del trabajador en sentido general. ¿Usted cree que con un aumento de salario sectorial, como el que se está planteando, porque se comienza por los salarios mínimos de las empresas y después se va buscando la parte sectorizada, la construcción, la agricultura, el turismo, bla, 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 así por el estilo, puede realmente compensar el problema que ha ocurrido durante el 2022 con la inflación, con los aumentos de precios de materiales en el caso de la construcción, con los aumentos de precios de alimentos, con todo esto que ocurrió y esas tensiones económicas que se registraron en el 2022? El año pasado hubo un aumento muy significativo de un 25% en el sector de la construcción. Nosotros eso lo comentábamos, de que en ese momento que se hizo ese aumento, nosotros no estábamos de acuerdo. Como MIPYME no estamos de acuerdo. Por supuesto, nosotros no somos parte del grupo que forma el comité de salario, pero no fuimos escuchados. Y como sector MIPYME entendemos que tal vez debimos haber sido escuchados en ese entonces, porque representamos más del 98% del sector del tejido empresarial de la construcción en el país. Entonces, no estuvimos de acuerdo con ese aumento, porque teníamos en ese entonces los salarios, los materiales extremadamente altos, una cantidad enorme de vivienda que estaban ya comprometidas, que no sabíamos cómo íbamos a salir de ella, porque al subir tanto los precios, pues teníamos un futuro incierto en la entrega de vivienda, que por suerte se han ido entregando de manera paulatina, y aunque han habido muchas situaciones con los adquirientes de vivienda, porque no han querido asimilar el aumento de los costos o de los precios de las viviendas, pues nosotros entendíamos que ese aumento que se hizo fue a destiempo en ese entonces. Actualmente, en este momento, nosotros estamos como sector, estamos observando lo que va a suceder con el aumento de salario, pero entendemos que el sector de la construcción, de una forma u otra, y estoy hablando como empresario, hay que pensar en algún momento sobre los empresarios MIPYME de la construcción. Me explico. Si vemos el informe de la ONED, que todavía en el mes de enero, los materiales, enero y febrero, pues enero, que es el último informe que tenemos, los materiales se mantienen siempre al alza, donde estamos hablando de que las obras gris se ha mantenido al alza, no tan agresiva como el año pasado, pero incluso presentaron unos números de cómo ha ido aumentando. Y en adición a eso, también tenemos que el costo financiero ha sido enorme. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, en días recientes se anunció desde el Banco Central la colocación de 21 mil millones de pesos del encaje legal para el sector construcción. De esos 21 mil millones se destinaron un 20% para las construcciones de vivienda, para los préstamos interinos de las construcciones de vivienda. Entonces, ¿qué resulta? Eso se anunció, pero ahí tenemos nosotros la denuncia de que proyectos nuestros que están en el Banco de Reserva precisamente, le aumentaron después de ese anuncio de un fuetazo más de 6 puntos porcentuales a los intereses en los préstamos interinos. O sea, estamos hablando que el que pagaba un 8, un 9%, se lo subieron a un 14, a un 15, a un 16%. Y así no se puede. Entonces, hablando de un aumento salarial, yo espero que nosotros seamos consultados antes porque entendemos que nuestro sector ya tuvo un aumento en los días pasados y actualmente lo que hay que pensar ahora en las MIPYME, para que no terminemos de desaparecer, se pueda decir. ¿Hay ¿Perspectivas de que el costo de la construcción pueda empezar a descender en los próximos meses? Bueno, le acabo de decir que independientemente de que el sector terminó con un crecimiento muy, muy cuestionable, que nosotros lo decíamos precisamente a esta fecha del año pasado, decíamos que íbamos a tener situaciones como sector, y ahí le estamos viendo. Por eso es que no alegra tanto como el presidente menciona esos números que acaba de mencionar, porque realmente no fue tan drástico como nosotros entendíamos que podía haber sido el desenvolvimiento de nuestro sector.
Pero precisamente por eso le traigo eso, porque precisamente la ONE acaba de decir en el mes de enero que se mantiene la tendencia alcista. Y yo le acabo de decir de que cuando pagábamos, que a pesar de que se colocaron unos recursos que nosotros pues en los bancos lo hemos sentido para los préstamos de largo plazo, pero para los préstamos interinos no hemos podido tener acceso. Entonces, cuando nos suben los intereses de un 7 a un 8, de un 8 a un 9%, a un 14, a un 15%, el mismo Banco de Reserva, a pesar de haber anunciado una liberación de recursos de encaje legal, pues sencillamente todo eso va encaminado a que va a subir más la vivienda. Pero ojo, según el mismo banco, la ONE, según el reporte que acaba de mostrar, las viviendas que más están subiendo, pasaron unos números allí, que no lo tengo a mano, tal vez hubiese sido bueno. Las viviendas que más están subiendo son las viviendas de 4 niveles, seguida por la de 2 niveles, por la de un nivel y después la de 2 niveles. Y después siguen la de 8 niveles en adelante. Eso quiere decir que según la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, según ellos, la vivienda que más está subiendo es la vivienda precisamente de índole social o la de bajo costo. Porque casi todos los edificios que hay de 4 niveles son precisamente destinados a bajo costo. Y también la de 1 nivel y 2 niveles. La de 8 niveles, pues ya están destinados a otro tipo de público. O sea que definitivamente, según lo que estamos nosotros viendo, la tendencia alcista en las viviendas se va a mantener, porque si se mantienen los materiales de construcción, se mantienen en el costo financiero, pues sencillamente se van a mantener el aumento de las viviendas. En este momento, la demanda para la compra de propiedades inmobiliarias ha descendido, se ha mantenido. ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario? Mire, en el caso nuestro, que estamos hablando, por ejemplo, para hablarle de una partida específica, que es la parte que estamos nosotros pues manejando, que hablemos de la vivienda de bajo costo, para no irnos a otro segmento, porque no lo estamos manejando. En este momento nosotros las MIPYME pues nos hemos quedado trabajando con la vivienda de bajo costo. Le podemos decir que las ventas se han estado realizando y sobre todo las ventas que se están haciendo a través de los diferentes planes de gobierno, que a la larga hemos sentido ese bienestar, se puede decir, ese alivio, porque los planes de gobierno pues no hemos estado incluyendo en esos planes que está desarrollando de vivienda. Y ahí las ventas se están haciendo porque se están colocando con condiciones muy específicas, con bonos muy específicas, y el gobierno pasa a los adquirientes de esas viviendas. De manera específica le podemos mostrar el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, donde nosotros acabamos de entregar un grupo de viviendas, pero teníamos una lista en espera bastante amplia, que supera en 2 o 300% las viviendas que entregamos de posibles adquirientes de la vivienda que vamos a construir. O sea, por ese lado, y gracias a los planes, hemos ido colocando las viviendas. O sea que ha sido positiva esa política del gobierno en esa dirección, ¿no? Sí, mire, definitivamente nosotros comentábamos, cuando escuchábamos el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que fue precisamente, que fuimos nosotros, el primer proyecto que se comenzó fue precisamente con las MIPYME de la construcción de los proyectos de COP y MECON. Le decíamos al presidente y también comentábamos en los diferentes grupos que estábamos, que es un plan sin precedente, definitivamente sin precedente, porque es una especie de alianza pública-privada, pero donde está cargando la mayor responsabilidad en el orden del desarrollo, de desarrollo es precisamente el sector privado, porque el gobierno no participa en el desarrollo y tampoco nos dan facilidades especiales, pero sí al adquiriente le dan una serie de bonos que le permiten ampliar por mucho sus posibilidades de adquirir. Por ejemplo, adquirir una vivienda de tres habitaciones, 2 baños, dando un inicial de 135,000 pesos, eso no es posible cuando usted lo coloca de manera normal en el mercado, que el inicial tiene que ser unos 200,000 pesos. Definitivamente, unos 500,000 pesos. O sea, estamos hablando que de 135, 140.
145 mil pesos, a 500 mil pesos que usted tiene que buscar fuera del plan, la diferencia es bastante. Entre otros favores, los bonos y demás que también descienden por mucho el costo de la vivienda. Entonces sí, nosotros entendemos que son planes, y sobre todo el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, son planes sin precedentes, lo que nos está abriendo mucho espacio de participación y mucho espacio de crecimiento a las MIPYMES de la construcción del país. Y esto lo decimos porque ya estamos entregando apartamentos de lo que comenzamos a construir precisamente ya hace unos 16, 14, 15 meses, 18 meses, ya lo estamos entregando. Por lo que nosotros entendemos que ese plan está llamado a tener unas funciones muy específicas en cuanto al sector construcción, no solamente a las grandes empresas, sino a las MIPYMES de manera muy particular. Me explico. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros a través del sector, de ese plan, estamos hablando de Ciudad Alto de la Riviera, que es lo que estamos desarrollando. Allí ya me están saliendo, estamos ya, parte de las MIPYMES que estuvieron trabajando, ya van a iniciar su propio proyecto, porque ya de una forma u otra quedan bancarizadas, quedan con la experiencia del fideicomiso, ya quedan con la experiencia de la construcción per sí, o sea, completando todos los círculos de la construcción, lo que son los préstamos, lo que son las fiducias, lo que son las ventas, la colocación de las viviendas y la entrega de vivienda al final. Entonces, una vez que las empresas completan ese círculo, pues la idea es que queden con el apetito de comenzar sus propios proyectos. Y así lo estamos viendo, así ya se está dando. O sea que ese plan definitivamente no tiene desperdicio. Y si lo comparábamos con, por ejemplo, con el plan que nosotros criticamos en algunos momentos determinados de aquel proyecto de Ciudad Juan Bosch, donde solamente participaron unas cuantas empresas que construyeron varios miles de viviendas, nosotros entendemos que este plan no tiene comparación, no tiene precedente. Ponemos como ejemplo el plan de Ciudad Juan Bosch porque a nosotros nos afectó bastante. Los proyectos que teníamos cerca de Ciudad Juan Bosch sencillamente desaparecieron, no pudieron seguir la marcha porque Ciudad Juan Bosch absorbió todo lo que estaba cerca. Se vendió y se preparó y se trabajó para Ciudad Juan Bosch. Aquí se está hablando de un plan nacional de vivienda a nivel, de la participación de muchos actores desarrollando este plan. Nos sentimos contentos, hacemos siempre la observación de que no perdamos el foco, que siempre le busquemos especialidades y condiciones muy específicas a las MIPYMES, y también le sugerimos precisamente a lo que desarrollan el plan, que dentro de ese conglomerado de obras que se están estableciendo y que se están trabajando, siempre dispongan grupos, paquetes de vivienda, lotes de vivienda a desarrollarse por las MIPYMES de la construcción. O sea, que no dejen nunca de brindarle la oportunidad a las MIPYMES. De ser así, estamos trabajando ante un plan bastante cómodo y con muchísimas bondades hacia la República Dominicana. Bueno, Perfecto. señor Eliseo, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros aquí en el Rumbo de la Tarde. Gracias a ustedes. Un placer haber compartido sus opiniones. A ustedes, amigos, no se muevan, venimos con más después de la pausa.